das un minuto para que se haga la presentación, doctor José Luis. Sí, adelante. Maestro Osvaldo, adelante. Creo que está perdiendo señal el maestro Osvaldo. Sí, pero si gustan, lo presento al maestro. Adelante. Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Mi nombre es Julio Chávez. El día de hoy me encuentro aquí de nombre del CIA y tengo el gusto de presentar al doctor José Luis Pimentel Equigua. Me voy a permitir igual leer su reseña. Entonces, creo que el maestro tuvo pequeñas dificultades técnicas. Creo que ya no está aquí con nosotros. Aquí está. Admitir, ok. Y entonces, maestro Osvaldo, pues les doy la palabra. Muy buenas tardes a todos. Sí, muchísimas gracias, Julio. Vamos a dar inicio. Tuve ahí un poquito de fallas técnicas, pero bueno, vamos a dar inicio. Hoy, 7 de abril, estamos iniciando nuestra quinta sesión del Seminario Permanente de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor José Luis Pimentel Equigua. Voy a leer su reseña curricular. Bueno, ante todo, bienvenido, doctor José Luis. Voy a leer su reseña curricular. El doctor José Luis es profesor investigador adjunto en el Colegio de Postgraduados Campus Montecillos. Pertenece al núcleo académico básico del mismo colegio en el área de desarrollo rural y agroecología y sustentabilidad. Es profesor invitado en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Michoacán, del Instituto Politécnico Nacional. Tiene un doctorado por la Universidad de Córdoba, España, una maestría en Ciencias en Desarrollo Rural por el Colegio de Postgraduados y es ingeniero agrónomo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él imparte cursos como Teorías del Campesinado 2, Saberes y Conocimientos Tradicionales para el Manejo Sustentable de Agroecosistemas, Políticas Públicas y el Enfoque Agroecológico. Es investigador nacional nivel 1 desde 2008 a la fecha. Es coeditor de 2 libros, coautor de 12 capítulos del libro, de 45 artículos publicados y diversos estudios de diagnóstico rurales. Su línea de investigación y áreas del conocimiento son saberes, técnicas y conocimientos campesinos, organización social y gestión de los recursos naturales, educación ambiental, políticas públicas para el campo, agroecología y sustentabilidad, y pertenece a la línea de generación y aplicación del conocimiento, campesinos y gestión de recursos del posgrado en desarrollo rural. En cuanto a vinculación interinstitucional, tiene un vínculo con el CIDIR del IPN, de la Universidad de Michoacana, y del Colegio de Michoacán, y también con la UNAM. Es asesor y capacitador de la Unión de Productores de Frutas y Hortalizas del Valle de Zamora, AC. Y también es asesor y capacitador del Sistema Producto Fresa, SADER, y pertenece a la Red de Investigadores Sociales del Agua, que en sus siglas es RISA, y al Movimiento Agroecológico Latinoamericano, MAELA, en sus siglas, y a la Red Mexicana de Agroecología. Ahí está la reseña del doctor José Luis. Sean todos bienvenidos. Tenemos también la presencia de la doctora Enriqueta, del licenciado en Ciencias de la Tierra, Julio, y pues el público en general. Bienvenido, doctor José Luis. Tiene usted la palabra para darnos el día de hoy el tema tan relevante para toda la humanidad y el planeta. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Muy amables por la reseña también. Vamos a tratar de compartir pantalla. No, aquí. Vamos a ver. No sé si ya la vean. ¿Está cargando? ¿Ya se ve la pantalla? Se está cargando. Se está cargando. Igual, aprovecho en lo que carga la presentación a todos los que nos están viendo a través de Facebook y los que se encuentran aquí en la tabla, en la plataforma Zoom.
que Vamos. al final se les va a dar 15 a 10 minutos para cualquier duda o comentario. Sí, sí, gracias, Julio. El doctor José Luis tendrá aproximadamente 40 minutos a partir de este momento para dar su conferencia, su ponencia, y posteriormente daremos 10 a 15 minutos de preguntas y de interacción con el público. Adelante. No. Vale, vale. Bien. Sí, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, todo Sí, bien. Perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a pasar la primera lámina, ¿verdad? Cuando uno observa el planeta en estas imágenes, pues se nos ha dicho, de acuerdo con los datos estadísticos que manejan organizaciones internacionales, que realmente nuestro planeta tiene poca agua dulce, que la mayor parte del agua que tenemos es salada, entonces, que esta agua dulce pues es el 3%, y parece que en ese sentido pues el porcentaje es poco, ¿no? Y aún más cuando observamos esta distribución, este 3%, bueno, pues se nos dice que mucho de este 3% todavía no lo podemos nosotros tomar de manera directa, porque pues está en los ríos, en los lagos, en los pantanos, en los glaciares, etcétera. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, ¿y cuánto agua realmente tenemos para nuestra disposición? Y en ese sentido, pues sí consideramos que cuando observamos esta distribución de este 3%, pues pudiéramos decir que realmente la que nos queda es poquita, ¿no? Entonces, digamos, si estas estadísticas, estos datos, los consideramos como válidos, pues sí hay que tener este punto de referencia, ¿no? También la disponibilidad de esta agua dulce, consideramos que a nivel mundial, bueno, pues es diferencial por condiciones geográficas. Hay países que, pues por estar en una situación geográfica, por ejemplo, de la zona de los desiertos del mundo, tiene problemas de escasez. Y hay países, bueno, cuya posición más al norte o más al sur tienen condiciones, digamos, de mayor disponibilidad de agua y su vulnerabilidad es menor. Entonces, en ese sentido también hay una distribución y una disponibilidad diferencial a nivel mundial. Esto también es importante considerarlo. Y también, bueno, lo aceptamos, ¿no? Porque consideramos que esta condición geográfica es estructural y pues no es fácilmente modificable, obviamente. Bien. También, bueno, pues ya todo mundo aceptamos, ¿verdad? Con las ondas de calor que estamos viviendo, que ya nuestro clima está cambiando y se están sumando, pues, factores climáticos que nos están haciendo, digamos, más difícil, ¿verdad? El tema del agua, más urgente, más necesario discutirlo, debatirlo. Y en ese sentido consideramos que es importante también, pues ya, aceptar que el cambio climático ya nos alcanzó y tenemos ahora que pensar cómo nos vamos a ir adaptando, ¿no? Entonces, también es injusta la distribución y es desigual el acceso al agua cuando uno observa, por ejemplo, que hay regiones que tienen bastante, en las que el agua, bueno, pues es un lujo. Pueden ustedes tener, digamos, albercas, grandes balnearios, incluso la pueden estar utilizando para su propio beneficio en términos de adorno, de lujo, pero también ve uno situaciones en las cuales la gente sufre bastante por una poca de agua para lo más necesario. Entonces, en ese sentido también al interior de los países y de las regiones del mundo hay un acceso desigual. Se dice que incluso el agua fluye hacia donde está el dinero, desafortunadamente, y hay esta situación de injusticia hídrica, ¿no?
De ahí pues que aceptamos la necesidad de la gestión integral y sostenible del agua, porque bueno, obviamente nuestra población está creciendo, la demanda también de agua crece y tenemos competencias por distintos usos. Uno de los grandes usuarios, bueno, pues ustedes lo saben, es la agricultura. Y bueno, las organizaciones internacionales como la ONU dicen, bueno, que estamos en una situación muy complicada porque incluso el agua subterránea ya está siendo sobreexplotada, ya no solamente el agua superficial, sino también ya el agua que está en el subsuelo. Entonces, también ha habido protestas en los últimos meses porque hay escasez en ciertas zonas de la ciudad o de las ciudades como en Monterrey, en la Ciudad de México, etcétera. Y bueno, pues la gente ya empieza a preocuparle esta distribución y empieza a haber protestas ya de la población. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues esta gestión se nos puede, digamos, complicar más y se puede conflictuar aún más el manejo y la administración del agua, ¿no? Bien, en este sentido, bueno, pues también sabemos, ¿verdad?, que la humanidad ha creado grandes y pequeñas obras hidráulicas para manejar el agua. Y bueno, estas obras hidráulicas, ¿verdad?, tienen su función. Casi siempre están, digamos, interrumpiendo los flujos de grandes ríos. Hay también infraestructura que en vez de, digamos, hacer una distribución más o menos visible del agua, también hay infraestructura que te esconde el líquido, ¿no? Que no la puedes ver fácilmente, sobre todo esta que va por tubería. Y bueno, también hay obras en las zonas rurales que, de acuerdo con sus posibilidades, tienen escalas, niveles, tamaños. Por ejemplo, ahí tenemos un Hawái y una pequeña presa de almacenamiento hechas por campesinos, pero también grandes obras hidráulicas que hacen, pues, digamos, por inversiones del Estado, pero que también pueden ser administradas por empresas privadas, ¿no? Y eso también es importante considerarlo. La tecnología y las obras hidráulicas son muy importantes en la gestión del agua. Eso lo vamos a poder discutir un poco más adelante, cómo es el impacto de estas obras hidráulicas, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta cuando uno piensa en la gestión del agua, ¿no? Otro de los elementos, bueno, pues es que el riego es fundamental porque, pues ahora sí que sin el riego tendríamos riesgos muy, muy grandes para la producción de alimentos. Y se dice que el riego utiliza el 70% del agua que utilizamos las sociedades. Y bueno, pues que tenemos que eficientar los sistemas de riego y hay una tendencia, ¿verdad?, mundial también de que hay que hacer un uso más eficiente de esta agua en el riego, en la agricultura, pero es muy importante que el riego se sostenga porque gracias a él también, pues generamos los excedentes necesarios para sostener a la humanidad. Entonces, digamos que es un uso necesario y es una respuesta de los seres humanos a la sequía. Por lo tanto, también es muy importante tener en cuenta la gestión del agua en el riego. Estas distintas tecnologías y distintos tamaños del sistema de riegos creados en el tiempo,
también van a tener distintos impactos ambientales, sociales, porque ustedes saben, por ejemplo, que en el Valle de México, bueno, pues son muy famosas las chinampas, que eran sistemas de riego prehispánico, que todavía se sostienen, pero que estas tecnologías, bueno, pues han mostrado sus bondades ambientales y de producción de alimentos. También está las tecnologías de riego por surcos, también los por aspersión y por goteo. Entonces, estos distintos sistemas tecnológicos de riego, pues hay que pensar también cuáles son los mejores, cuáles son los más adaptables, los más equilibrados y los más sostenibles, ¿no? Entonces también hay que considerar que, digamos, hay distintas respuestas a los distintos sistemas de riego creados por la humanidad. Bien, la gestión pues implica básicamente el conjunto de interacciones que van a tener todos estos actores sociales, ¿verdad? Todas estas políticas públicas, la normatividad, las leyes, los instrumentos, las reglas que nos ponemos para poder de alguna manera distribuirnos el agua que tenemos en un determinado territorio. Y bueno, pues esta gestión no siempre es fácil, a veces es complicada, otras veces, bueno, logramos tener acuerdos, tener un marco jurídico favorable, tener normas, y pues digamos que no tenemos tantos conflictos, pero hay momentos en la historia que se han presentado conflictos graves por el agua, porque la gestión no siempre es la más adecuada y entonces le tenemos que poner mucha atención. Es un debate permanente cómo debe ser la gestión del agua. Es un tema no acabado y bueno, es motivo de preocupación en la academia, en la ciencia y también en los distintos niveles de administración del agua, tanto a nivel internacional como nacional y regional o local. También en relación con los modelos de gestión que están en discusión, bueno, pues hay, digamos, debate sobre quién es el que mejor administra un recurso como el agua. Y se dice, bueno, que el gobierno está obligado, que es el Estado el que debe de administrar y gestionar el recurso. Pero también ha habido tendencias que dicen que es mejor ponerlo en manos del mercado, de empresarios privados, y que ellos sean los que gestionen el agua y la cobren y que la gente entre más pague, posiblemente ahorre más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que tengan una visión empresarial y que por lo tanto los empresarios privados pueden ayudarnos a una mejor gestión del agua. Hay otros modelos en los que, bueno, se une la gestión pública y la gestión privada y también parece que ponen sus límites, sus reglas, se ponen de acuerdo y hay posibilidades también de que sea exitosa esta gestión. Y digamos que una de las que más nos interesa a nosotros como investigadores es la gestión por los usuarios. Esta que puso, digamos, nuevamente en la discusión Elinor Ostrom con su modelo alternativo de la gobernanza por los usuarios, ¿no? También hay una tendencia ahorita muy importante que pues la gestión debería ser por cuencas, ¿verdad? Y se han creado, bueno, pues leyes para la gestión integral de cuencas y se han creado organizaciones, se han creado organismos de cuenca y entonces pues está
este modelo, ¿verdad? De gestión por cuencas. También ya se han ensayado modelos de tramos por ríos y tramos de corrientes, ¿verdad? Y digamos que hay experiencia de gestión a nivel internacional. Y bueno, creo que hay alternativas para la gestión, ¿no? La cuestión es cuál prefieres, ¿no? Bien, en esta discusión entonces del Estado y el mercado, los usuarios, ¿verdad? Les comentaba yo que Elinor Ostrom, bueno, le dio mucha importancia a discutir este diseño o modelo alternativo de los usuarios, en donde los usuarios tienen esta capacidad de manejar su agua, su riego y otros recursos de uso común, y con reglas, con organización que no necesariamente es una organización que el Estado les impone, sino que esta organización y esta administración y estas reglas, esta gestión, surge en el seno mismo de estas organizaciones, de los pueblos. Y entonces se torna interesante, digamos, este modelo alternativo de gestión del agua, ¿no? Y bueno, pues también la gestión por el Estado no se aleja, ¿verdad? Cuando uno lo observa, pues casi siempre está presente porque el marco jurídico nacional, por ejemplo, está bien establecido que es el Estado el, digamos, mayor gestor del agua a nivel nacional. De hecho, ya ven, ustedes saben que se dice que son aguas nacionales, por ejemplo, y en el artículo 27, bueno, pues se dice que las aguas son propiedad de la nación. Bien. Nos interesa entonces resaltar esta gestión por comunidades campesinas, estas comunidades que pues han demostrado capacidades para manejar el agua, tanto el agua de riego como el agua potable para abasto de consumo humano, y también pozos de riego. Hemos tenido experiencias muy agradables que hemos por ahí publicado de esta gestión por comunidades campesinas y hemos mostrado estas capacidades comunitarias. ¿De qué se trata? Bueno, pues le estamos, digamos, apostando a destacar estas capacidades comunitarias, ¿verdad? Y evidenciar la sustentabilidad, porque consideramos que estas comunidades campesinas pueden ser la base de un modelo de gestión sostenible de los recursos y en específico, en este caso, del agua, porque lo utilizan para producir alimentos y lo utilizan también el recurso para sostenerse, para el consumo humano. Y digamos que estamos considerando que estas capacidades comunitarias nos pudieran ayudar a construir sistemas de gestión más sustentables. Y en ese sentido, bueno, pues nuestra labor como investigadores, como académicos, ha sido aportar información para demostrar estas capacidades comunitarias. Bien, nuestra estrategia metodológica en general para demostrar estas capacidades comunitarias, pues ha sido identificar en el territorio las redes hidráulicas y los sistemas de riego, por ejemplo, y visualizar la organización comunitaria a través de una serie de tareas que los campesinos siempre están realizando en los sistemas de riego. Y una de las tareas permanentes que ellos tienen es la construcción y reparación de los sistemas, porque pues digamos que sufren daños las infraestructuras y se tienen que estar reparando. Y bueno, pues esta tarea a los campesinos les lleva tiempo, les lleva recursos, les lleva, digamos, necesidad de organizarse. También otra de las tareas que tienen que hacer de manera permanente es distribuir el agua.
Y distribuir el agua, pues significa también poner reglas, poner turnos, poner tandas de riego para, digamos, ir repartiendo y distribuyendo esta agua, pues con cierta equidad y en un momento dado, pues también tratar de que todos alcancen a regar sus tierras y a tener sus cultivos con el riego necesario. Otra de las tareas que también tienen como una acción permanente es el mantenimiento de esta infraestructura. Hay que estar limpiando los canales, hay que estar limpiando los drenes, sobre todo antes de las lluvias y después de las lluvias, cuando crece bastante la maleza, por ejemplo, que impide que esta agua circule de manera más eficaz. Y entonces hay que estarle dando mantenimiento a la infraestructura, o se rompen las compuertas, las tomas de agua, etc. Otra de las tareas, bueno, pues es que hay que estar monitoreando y vigilando, ¿verdad? Que pues no se roben el agua y que también cuando haya necesidad de, digamos, hacer rondines y bueno, cuando se meten motores de manera ilegal o mangueras en los canales de riego, entonces les toca estar vigilando y monitoreando los sistemas de riego. También los campesinos tienen que estar eligiendo autoridades para que lleven a cabo toda la labor administrativa y de gestión de estos sistemas de riego. ¿Quién tiene que recolectar las cuotas? ¿Quién tiene que estar pendiente de las gestiones ante el Estado, ante la presidencia municipal? ¿Quién tiene que llevar los papeles, las carpetas? ¿Quién tiene que, digamos, avisar que no hay agua, que si hay agua? ¿Quién tiene que convocar a las asambleas, etcétera, ¿no? El sistema de sanciones también es muy importante, es una tarea que ellos están revisando de manera permanente, porque, bueno, siempre hay violaciones a los reglamentos. La rendición de cuentas, ¿verdad? Que también es muy importante, es una tarea que también les lleva su tiempo, y resolver los conflictos, porque cuando los conflictos se agudizan, sobre todo en época de sequía, el agua se pelea de manera muy fuerte y puede haber inclusive muertos en los sistemas de riego. Entonces debe haber autoridades que ayuden a resolver los conflictos y deben también ustedes de tener, digamos, una instancia a quien acudir cuando hay un problema con el manejo del agua. Entonces, estas tareas nos han ayudado a, digamos, visualizar la organización de los sistemas de riego, ¿verdad? Entonces, como estrategia metodológica se las recomendamos para los que quieran visualizar la organización campesina en la gestión del agua. Bien, como ejemplo de lo que hemos estado comentando, por ejemplo, nuestra primera experiencia fue con la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y realizamos una investigación muy bonita de un canal general en San Esteban, donde, bueno, pues estaban organizados 5 ejidos sobre ese canal y hacían una asamblea para distribuirse el agua, para limpiar los canales, para resolver los conflictos y para vigilar que todo estuviera en orden. Y esto, bueno, pues era una organización que a su vez pertenecía a esta asociación de usuarios de todo el río Cuautla. Entonces, nos llamó la atención cuando hicimos esta investigación que inclusive estaban tan ordenados, tan organizados para hacer sus labores de gestionar el agua, que incluso dentro de un ejido, en el caso del ejido Anemecuilco, nos llamó la atención que se tandeaban o, digamos, elegían el cultivo del arroz para unos campesinos un año y después
en la asamblea del ejido se decidía que este mismo arroz les correspondía a otros en el año siguiente. Y el cultivo del arroz era de los cultivos más rentables, que todo el mundo quisiera tener un pedacito de arroz en ese ejido, pero por escasez de agua, no todos podían poner arroz en el mismo año. Entonces se repartían, ¿verdad? El cultivo y decían, bueno, pues ahora les toca a ustedes y al siguiente año a nosotros. Entonces, mostraban una capacidad de organización muy interesante, sin necesidad de que los organizaran algunos ingenieros o algunos burócratas del Estado, sino que era una organización que nacía en el seno de los ejidos. Me llamó mucho la atención esta primera experiencia en el río Cuautla, ¿no? Incluso, bueno, pues ahora me llama la atención porque no sé si sepan ustedes que las aguas del río Cuautla ahorita están en riesgo. Parece que hay un proyecto, ¿no? El proyecto de Sistema Integral Morelos, no recuerdo exactamente ahorita cómo se llama, pero va a ser una termoeléctrica y las aguas del río Cuautla van a enfriar, ¿verdad? Ciertos sistemas y van digamos, con su fuerza hidráulica también a impulsar las turbinas, ¿no? Entonces, ha habido una serie de protestas de los campesinos en los ejidos de la región y ha salido a colación la Asociación de Usuarios del Río Cuautla. Parece que hay, digamos, problemas, ¿no? Porque el Estado mexicano está, pues, queriendo que se lleve a cabo este proyecto y parece que hay resistencia en algunas comunidades, no sé si en todas, pero, vamos a ver si, pues, se resuelve este conflicto, ¿no? A favor o en contra, no lo sabemos, ya los campesinos lo decidirán, pero lo interesante es que allí hay una organización de campesinos a la que se tiene que tomar en cuenta para la gestión del agua en el río Cuautla. Bien. Otro ejemplo que también nos resultó muy, muy bonito, muy interesante, fue el caso de la Acequia Real del Júcar en Valencia, una organización autogestiva que tiene más de 700 años de antigüedad, más o menos maneja unas 20,000 hectáreas de 35,000 regantes de los pueblos. Permítanme un segundo. Este, Esperemos un momento al doctor, creo que tuvo problemas con su computadora y el internet. Entonces, en cuanto regrese, continuamos. Sí, muchas gracias, maestro Julio. Y nada más, Enriqueta, aquí andamos. Entonces, suele pasar estos tipos de inconvenientes, ¿no? Y justo la plática más que más me ha llamado la atención.
Mientras se incorpora el doctor José Luis, al parecer se le fue la luz. Pues no sé si alguien quisiera comentar con respecto a lo que él ha estado comentando hasta ahora. Maestra. Ya regresó. Sí, ya regresó. Todavía no, todavía no. ¿Todavía no regresa? No, todavía Pues- no. Adelante, doctora Joaquina. Sí, pues yo creo que pues la importancia del agua hoy en día es vital. Y bueno, pues hemos escuchado, ¿no? Cómo el cambio climático pues ha afectado el nivel de las precipitaciones, la cantidad de las precipitaciones y además se ha modificado el régimen de lluvia. Y yo creo que pues cada uno desde su lugar de origen puede constatar cómo Ya regresé. afectando, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces luego hago mi Ya comentario. regresé, ¿verdad? Sí, ya estás aquí, doctor. Ok. Gracias. Ay, híjole, se nos cortó esta cosa, pero ¿se ve en mi pantalla o vuelvo a... Vuelve a compartir, por favor, si eres tan amable. Ahí va. Disculpen, ¿eh? No te preocupes, suele suceder. Sí. Está cargando. Sí, gracias. Ya se ve tu pantalla. Sí, Si gustas ampliar tu Nos- pantalla. Sí, perdón. Nos quedamos en el caso de la sequía real del Júcar, ¿verdad? Así es. Bien. En este caso les comentaba yo que era una organización de más de 700 años y bueno, pues con 20 pueblos se ha sostenido durante el tiempo con una muy buena, digamos, organización y reconocida por el Estado español en este caso, y también con su reconocimiento de derechos históricos al agua, ¿no? Entonces consideramos que este tipo de organizaciones también son ejemplo de capacidad autogestiva. Y vean ustedes ahí, por ejemplo, están en la ceremonia cuando sueltan las aguas el día de San Juan, que es el inicio de la temporada de riegos para ellos. La sequía real del Xúquer. Bien. Otro caso que nos encontramos muy interesante de capacidad de organización fue el famoso entarquinamiento en cajas de agua, que fue un caso muy interesante que también, bueno, está por ahí publicado. En el caso del entarquinamiento, bueno, pues todas estas aguas broncas, aguas torrenciales, que cada año, ¿verdad?, ocurren en la temporada de lluvias, bajan por las barrancas hacia los valles y los campesinos las introducen en sus parcelas, en estos grandes, digamos, bloques, cuadros de tierra, y estos son bordos, ¿verdad?, con los cuales se contienen las aguas a manera de albercas. Y digamos que hay una organización también social comunitaria, tanto para el llenado de estas cajas como para el vaciado. Y esto fue lo que nos llamó la atención, la estructura organizativa con base en los ejidos, que hace posible el manejo de esta técnica, y que también, digamos, esta técnica no solamente tiene estas ventajas sociales, sino que también tiene ventajas ambientales, porque permite la biodiversidad. Ahí llegan patos silvestres cada año cuando se hace el entarquinamiento, mejoran el perfil de los suelos a través también de la fertilidad, porque se arrastran limos, materia orgánica, y también mejora la fertilidad de los suelos, y sobre todo mejora también la capacidad, digamos, de
almacenamiento en el perfil, almacenamiento de humedad en el perfil de los suelos, y les permite a los campesinos tener, digamos, una reserva de agua para sus cultivos, ¿verdad? Una vez que se vacían estas cajas de agua, la tierra queda lista para ser sembrada, y los campesinos la valoran mucho. Y bueno, pues esta técnica de entarquinamiento en cajas de agua ha resultado muy interesante, y hemos hecho, digamos, una investigación. El caso fue en Michoacán, en dos valles, el Valle de Zamora y el Valle de Cueneo, pero también hay entarquinamiento en muchas otras partes del país y en otras regiones del mundo. Entonces parece que es una práctica más generalizada a nivel mundial también. Otra práctica que también nosotros encontramos en esta región de Michoacán fue el manejo de las crecientes y de las aguas broncas, pero aquí lo interesante del asunto es que los campesinos utilizan este manejo de crecientes, esta técnica, para aportar sedimentos de suelo y de materia orgánica para sus parcelas. Y ellos sacrifican, digamos, una cosecha de maíz, y tienen abierto sus canales para que entren los lodos que bajan de los cerros durante toda la temporada de lluvias. Y también se genera pues una mejora ecológica en la región, se almacena humedad, y este manejo de crecientes pues también es otra estrategia que, bueno, algunos autores le han llamado el enlamado de las tierras, porque fundamentalmente el objetivo es aportar el tarquín, la lama, y enriquecer las tierras con estos lodos, ¿no? Que arrastran las aguas broncas. Y vean ustedes que, bueno, pues también nos llamó la atención que para repartirse estas aguas broncas, bueno, pues la asamblea del ejido decidía y ponía reglas para poder, digamos, tener acceso a esas aguas broncas. Entonces, si alguien deseaba, por ejemplo, que su canal fuera beneficiado con estas aguas broncas, tenía que acudir al ejido, anotarse como aspirante y hacerse responsable de los gastos que ello conllevaba, y también conformar estructuras de protección alrededor de las parcelas para no inundar a otras parcelas adjuntas, y había una serie de reglamentos para hacerse, digamos, de esta práctica, ¿no? Entonces también la estructura del ejido es muy Perdón, importante. doctor, 5 minutitos para cerrar, para que tengamos oportunidad de platicar con nuestro Muy bien. público. Gracias, disculpe. Perfecto. En el caso de los pozos, tenemos también capacidades autogestivas para distribuir el agua. Nos llamó la atención con la mínima burocracia con la que trabajan, la transparencia en la rendición de cuentas, las sanciones locales y, bueno, pues el uso no lucrativo del recurso, en el caso de los pozos. Ahorita estamos trabajando en la organización de módulos de riego, que también, pues fue un diseño que impuso el Estado mexicano, pero también estamos destacando las acciones individuales y de los ejidos para hacer llegar el riego a las parcelas. Estos esfuerzos organizativos de los ejidos y de los usuarios individuales no están plenamente reconocidos en el diseño organizativo de los módulos. Estamos escribiendo un artículo acerca de eso, de los aportes de los campesinos, ¿no? Finalmente les quiero comentar, bueno, que el papel del Estado es muy importante, y el Estado, bueno, pues fomenta o no la autogestión, le permite o no desarrollarse hasta cierto nivel, y es importante tenerlo en cuenta. También, bueno, que la organización social de los campesinos, bueno, pues nos puede servir, como ya les había comentado, también, ¿por qué no?, para el diseño de agroecosistemas sustentables. Nos hemos acercado también a estas técnicas vernáculas de los pueblos,
Pero también vemos riesgos, pueden estar quitando a los campesinos su agua y ya están surgiendo organizaciones de autodefensa del agua en la zona norte de México y no sabemos si después se vaya a generalizar a otras partes del país, pero es importante tener en cuenta que cuando se les pone en riesgo a los campesinos, ellos pueden responder de una manera organizada, pero también violenta, ¿no? Finalmente, bueno, pues estamos demostrando que sí existe esta capacidad de organización de los campesinos para la gestión de los recursos, que es importante tenerla en cuenta y que ojalá nos sirva como base de la sustentabilidad. Y bueno, pues ya como despedida, decirles que estamos en posgrado en estudios del desarrollo rural dentro del Colegio de Posgraduados, con otros compañeros profesores, aquí también con la doctora Enriqueta Tello y con otros profesores como la doctora Jacinta Palermo, el doctor Fernando Manso y la doctora Mercedes Jiménez. Cuando gusten, por ahí nos encuentran en el área de estudios de desarrollo rural, en la línea de generación y aplicación del conocimiento, campesinos y gestión de recursos. Y bueno, pues esta línea tiene sus objetivos y también ofrecemos cursos de posgrado, por si a alguno de ustedes les interesa, bueno, pues ahí está la lista, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias. Por lo pronto, seguimos platicando. Pues al contrario, doctor, muchas gracias por esta presentación. Nos da mucho gusto que usted, frente a todas las actividades que tiene el día de hoy, se dio tiempo para estar compartiendo con nosotras y con nosotros todas estas investigaciones que dan cuenta de todos los procesos de investigación que están llevando a cabo a lo largo de estos años, generando metodologías participativas, pero también metodologías que muestran que las comunidades, desde sus procesos de autogestión, están llevando a cabo diferentes estrategias que pueden aportar para el rediseño de nuestros sistemas productivos que el día de hoy se vuelven tan necesarios en términos de la productividad y el abastecimiento de alimentos. Pero además, solamente cualquier tipo de alimentos, sino alimentos sustentables, porque hay todo un bagaje de conocimiento desde el sector campesino y de dónde podríamos estar utilizando pues estas herramientas para poder estar diseñando pues diferentes tipos de sistemas, haciendo esta revaloración de los conocimientos tradicionales, de los saberes ancestrales, pero sobre todo que aportan hoy a esta vida moderna tan dinámica, ¿no? A lo que estamos haciendo. Así que yo quisiera que me pudieran, bueno, aquí voy a leer una pregunta que nos están haciendo el profesor Osvaldo. Yo me voy a permitir a estar dando esta parte de la moderación de la charla. Dice el maestro Osvaldo, el papel del Estado es muy importante. ¿Qué pasa cuando el Estado está coludido con las empresas transnacionales y acabarán el agua de manera extrema para su producción? Agua embotellada, refresqueras, cerveceras, etcétera. ¿Qué pasa en estos procesos, doctor, en lo que ustedes han estado investigando? Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, es buena la reflexión. Yo creo que el papel del Estado es fundamental. Digamos que en los últimos 30 años, bueno, pues todo el mundo acepta que hubo una tendencia hacia la privatización de los servicios y del agua como tal. Y en ese sentido, bueno, pues consideramos que los empresarios pues siempre van a estar ahí presentes para hacer negocios con el agua. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el Estado tiene que recuperar su papel de garante de la equidad social y de un estado de bienestar. En ese sentido, bueno, ustedes saben que hay derechos previos que los pueblos tienen, afortunadamente, y que tenemos, digamos, esta razón jurídica para defender con la ley nuestros derechos a las aguas, tanto para riego como para consumo humano. Y obviamente el precio del agua tendrá que establecerse porque sí hay gastos de distribución, gastos de energía para mover el agua donde se necesita, eso no lo negamos.
pero consideramos que no debe ser lucrativa esta distribución del agua. El agua no debe ser una mercancía. Y en ese sentido consideramos que el Estado sí tiene que poner un límite, que no lo ha estado haciendo porque hay registros, en el registro público del agua se señala que hay especulación y venta de agua como una mercancía. Lo vemos nosotros en todos las aguas embotelladas, por ejemplo. Entonces consideramos que eso no debería ser, que el agua es un bien común y que por lo tanto el Estado tiene que intervenir para poder hacer una distribución y digamos, en términos de equidad, que sea justo, ¿no? El acceso. Muchas gracias, doctor José Luis. Y bueno, pues invitamos a las personas que nos están viendo por Facebook, si tuvieran alguna pregunta, que nos hicieran favor de ponerlas para que el maestro Julio pues también nos pueda ayudar a compartir estas preguntas. Mientras comparto un comentario de la doctora Joaquina, y ella dice que es muy interesante la ponencia y que en Texcoco hay algunas comunidades que regulan la provisión del agua a través de comités de agua potable y agua rodada. Y también se han manifestado pues adeudos, ¿no? Por parte de los consumidores, ¿no? Y esto creo que está asociado justo a lo que acaba de comentar el doctor, que el agua como tal pues implica, el llevarla de un lugar a otro implica un gasto, un gasto energético, que realmente eso es muy caro y que definitivamente pues lo que se paga no es el costo del agua, lo que se está pagando es la movilidad del agua, ¿no? Entonces, no sé, doctor, usted que también conoce y ha estudiado junto con la doctora Paler todos estos sistemas de gestión del agua comunitaria, pues que nos pudiera comentar cómo está, como en esta zona, ¿no? Gracias. Sí, muy atinado la observación. Yo creo que la experiencia de las comunidades es muy grande en eso. Ellos manejan pozos, manejan manantiales. Tenemos, digamos, estudios que han demostrado toda esta capacidad autogestiva. Una de las cosas que nos llama mucho la atención en los pueblos es que precisamente el precio que se les cobra a las comunidades no es con fines de lucro, al menos la que nosotros hemos estudiado, ¿no? Y también la otra cosa que nos llama la atención es que hay sentidos de equidad. Por ejemplo, yo me encontré en algunos pueblos que si tú eres una persona viuda pagas menos, o si estás enfermo, o si tienes alguna necesidad urgente, incluso te perdonan el costo del agua de ese año. Cuando te acabas de casar, por ejemplo, un matrimonio puede pagar la mitad porque va empezando su familia. Entonces, hay principios de equidad social muy interesantes en los pueblos. También sé que ahí en la zona de Texcoco, por ejemplo, se cobra una toma nueva muy cara. No sé en ese sentido si persista esta visión, pero al parecer es una estrategia de protegerte contra gente que llega de fuera y que la comunidad no conoce. Entonces también hay de alguna manera un sentido de protección territorial y de protección del recurso. Considero que las comunidades campesinas nos falta explorar bastante, pero por ejemplo, acá en la región de Michoacán también me he encontrado con que hay comunidades campesinas que ya están incluso impidiendo que entre el ayuntamiento a la administración del agua, porque en cuanto entre el ayuntamiento suben las tarifas y empieza una burocracia, una serie de empleados ajenos a la comunidad a manejar las aguas y no necesariamente resuelven los problemas de manera rápida. Entonces, se ha demostrado que los pueblos, cuando tienen sus funcionarios locales y cuando están ellos a cargo de los pozos, rápidamente resuelven un problema, por ejemplo, de una descompostura de un motor o de una fuga de agua, o ponen sus horarios y ya saben que a las 6 de la mañana se prende el pozo y a las 6 de la tarde se apaga, conocen al responsable de la distribución, le reclaman si la distribución no es equitativa, en fin,
considero que en ese sentido los pueblos tienen experiencia y tienen mecanismos expeditos de resolver muchos problemas que no necesariamente la administración municipal tiene. Muchas gracias, doctor José Luis. Y para ir cerrando la sesión, me voy a permitir hacer la última pregunta que tenemos aquí en Zoom de parte del doctor Fernando Manso. Y él nos pregunta, ¿quién es más eficiente al manejar, gestionar el agua? ¿El Estado, el mercado, las empresas o los usuarios mismos? Muy bien. Bueno, yo creo que también ahí depende de la escala, ¿no? Por ejemplo, para una gran ciudad como la Ciudad de México, ¿quién es el más eficiente, no? Aquí se ha ensayado que sea el gobierno de la Ciudad de México, pero al parecer no logra recuperar costos y entonces una parte de la ciudad la administran empresas privadas. En Aguascalientes están las empresas privadas en la ciudad, están administrando el agua y digamos que hay ejemplos en donde también la asociación público-privada funciona muy bien. Por ejemplo, conozco el caso de Córdoba en España, la ciudad de Córdoba. Ahí hice una investigación y me di cuenta que el gobierno, digamos que tiene una asociación con una empresa, le llaman ellos empresa social, no necesariamente es privada, sino empresa social, Endesa. Y entre los dos se ponen de acuerdo, ponen las tarifas, ponen la distribución, todas las reglas que se requieren y parece que están llevando muy bien la gestión. Entonces, a nivel mundial no tengo el dato, sería interesante sacarlo de cuántos sistemas de abastecimiento de agua en el mundo de grandes ciudades serían más eficientes si son del gobierno o son privados. Y a nivel pequeño, lo que nosotros hemos visto es que sí son los usuarios más eficientes. Primero, porque pagan menos burócratas. Casi siempre operan con 1 o 2 empleados. Segundo, porque no tienen tarifas lucrativas. Pagan la energía eléctrica, pagan los costos y se acabó. Y resuelven de manera mucho más expedita los problemas. Entonces, hay, digamos, niveles y escalas en que los usuarios sí demuestran que son más eficientes. A nivel de ciudad, sí, yo considero que es más complicado y no tengo el dato preciso, ¿no? Pues muchas gracias y bueno, pues no tenemos ninguna pregunta por Facebook, así que yo voy a agradecer la participación del doctor José Luis, pues por este tema tan importante y relevante hoy en día y que además estamos iniciando justamente en esta época de estiaje, de calor, donde ya estamos empezando a sentir estas grandes ondas de calor, donde justo el tema del agua se convierte en un tema central en esta parte de la discusión, no solamente como un tema en términos de investigación, sino como un tema de salud, de una cuestión vital, ¿no? Para nuestra vida cotidiana. Entonces yo cedo la palabra al maestro Julio y pues agradezco mucho haberme permitido llevar a cabo este proceso de moderación. Muy amables, gracias. Muchas gracias, doctor Tello, gracias. Permítame un momento, voy a compartir su... ¿Dónde está? Estaba justo... Voy a compartir mi pantalla. Ok, listo, ya se ve la constancia. Vamos a hacer entrega de una constancia simbólica. Terminando la ponencia, doctor José Luis, se le va a hacer llegar a través de su correo y en representación de la Red Mexicana de Formadores Ambientales para el Desarrollo Sustentable AC, REMEFAT, y el Seminario Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, otorga la presente constancia al doctor José Luis Pimentel por su participación en el Seminario Permanente de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable con la ponencia Gestión del Agua, celebrado de manera virtual el día 7 de abril de 2022. Firman el maestro Oswaldo Ramsés Castro Martínez, presidente del CIA 2021, y el doctor Erasmo Velázquez Igarroa, director general de la REMEFAT AC. Entonces, maestro, pues muchas gracias. Igual se les agradece a todos los que estuvieron el día de hoy y que no se pierdan nuestra próxima charla. Entonces, maestro, ¿algún comentario final?
No, nada más. Muchísimas gracias por la invitación y fue un placer platicar con ustedes. Y muchas gracias a la doctora Enriqueta Tello también por la invitación y la moderación y a ustedes, jóvenes, muchísimas gracias. Muy amables. Pues Nada más ahí muchas, veo una R al final que dice Equiguar. Ah, ok, sí, entonces, corregimos su constancia, le No, eliminamos no se preocupe. la Gracias. R, no se Cuídense preocupe. mucho. Estén Muchas muy bien. gracias y los esperamos en nuestra siguiente sesión del seminario. Que tengan una Muy amable. excelente tarde, muy amable. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. hasta Buena luego a tarde. todos.